¿Qué tal? Muy buenos días. Nos acercamos hoy hasta Zalamea la Real, en Huelva. Es uno de los lugares a nivel nacional con mayor concentración de petroglifos. Estos grabados rupestres previos a la escritura que tienen unos 3 milenios antes de Cristo de antigüedad. Comenzamos en la ruta en esta estación de ferrocarril de Río Tinto. No hay que confundirla con el ferrocarril minero, que tiene pues eso, unos 80 y tantos kilómetros, que va paralelo al Río Tinto. Esta estación se construyó después, en 1904, y estuvo operativa hasta 1968. Esta estación era para el transporte de trabajadores a las minas desde Zalamea la Real, desde Traslasierra y desde el Campillo. Y desde la estación de Río Tinto, que la hemos encontrado completamente restaurada, nos vamos hasta esta otra estación de El Buitrón. Esta está prácticamente en ruinas, ¿no? Se creó un núcleo poblacional al lado, al abrigo de lo que era la línea ferroviaria. Esta era la línea de tren minera que iba desde el castillo de Buitrón hasta embarcaba el mineral en San Juan del Puerto. Pero después también esta misma compañía adquirió las minas de Mina Concepción y entonces se creó un nuevo ramal que pasaba pues eso por Membrillo Alto, por el Pozuelo y llegaba hasta aquí, hasta Zalamea. Y salimos del entorno de las estaciones y apenas a 400 metros entramos en la población de Zalamea la Real. Y nos encontramos de inmediato, eso lo hacemos en todos los accesos históricos a la villa, con un pilar abrevadero, el pilar del mercado. No en vano los árabes pues conocían esta zona como lugar abundante en manantiales, como lugar apacible, así lo llamaban Salamé o Salamún, y ese vocablo precisamente fue el que dio nombre a la villa. Y justo encima del pilar encontramos ya vestigios de lo que era la presencia de los británicos, que se asentaron sobre todo aquí en las minas de Río Tinto y cómo afectaron a toda esta zona. Si vemos, por ejemplo, pues este edificio del mercado, que lo crearon los británicos, recordemos que en 1910 Zalamea tenía una población de unos 13.000 habitantes, por los 3.000 que tiene en la actualidad, y entonces hacían falta una serie de servicios como este mercado que crearon ellos, ¿no? Tiene esa arquitectura colonial con esas cristaleras típicas y dentro ya no se utiliza como mercado porque ahora pues con 3.000 habitantes y ya esto está pues en desuso, pues sí alberga en su interior lo que son maquetas de los principales edificios del municipio. Y ahora nos toca subir a la parte más alta del pueblo, donde vemos, por ejemplo, pues la iglesia, pero también al lado tenemos una plaza conmemorativa de las 7 aldeas con las que en la actualidad cuenta el municipio. Antes tenía muchas más, ¿no? Pues tenía, por ejemplo, también Río Tinto, Nerva, por ejemplo, el Campillo, que se independizaron también del pueblo, precisamente con el boom de las minas. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta fachada del ayuntamiento, que tiene esa arquitectura típica de edificios administrativos de principios del siglo XX. Aquí es donde está el centro social de la villa y gran parte de los bares del municipio. Y aquí en el centro, cuando salimos del ayuntamiento hacia la iglesia, nos encontramos con una de las calles más antiguas del municipio, que es esta calle Castillo. Vemos que los vecinos han sacado las plantas y las flores a la calle para darle todavía más vistosidad. Aquí encontramos las mejores casas solariegas de la villa, como es la casa del cura, por ejemplo, o la casa Cilla. Aquí se recogían los diezmos que entregaban los agricultores y los ganaderos a la iglesia, ¿no? Los impuestos. Ese edificio ya no funciona como tal, se ha restaurado y ahora alberga lo que es el museo de la localidad, que está es
pequeño, pero es coqueto, bien cuidado, viene a ponernos de manifiesto pues su pasado, por ejemplo, actual, en la edad contemporánea, pues por ejemplo, de las fábricas de anisados y de aguardientes, y que también el pueblo tuvo una gran tradición agrícola con el tema del lino y también, por ejemplo, con el tratamiento de la miel y de la cera. Y saliendo de la calle Castillo ya nos damos de frente con lo que es la iglesia del siglo XVI, ecléctica. Es una combinación de varios estilos. La torre, por ejemplo, es del siglo XVII. Tengamos en cuenta que Zalamea tiene un enorme patrimonio religioso. Pues tiene unas 4 o 5 ermitas, aparte de la iglesia. Y este templo, por ejemplo, es uno de los pocos columnados que vas a encontrar en la provincia de Huelva. Ya después de la iglesia nos toca descender de nuevo. Cruzamos lo que es la carretera que va de Zalamea a Calañas, pasando por la aldea del Villar y el puente homónimo, y ya bajamos. Es una zona de huertas, una zona adhesada, muy bonita ahora en este tiempo, y alcanzamos la puerta de los Aulagares. Aquí es donde se encuentran los petroglifos, en una propiedad privada. Esta es la zona más conocida de los petroglifos, pero en realidad se localizan por toda esta zona, desde Zalamea hasta la aldea del Villar, incluso pasando ese núcleo poblacional. Hay cientos de restos documentados por aquí de estas piedras grabadas. Algunas de las características más significativas de estos grabados es que están todos, por ejemplo, colocados en la parte más alta de la piedra, no en los laterales, ¿no?, como invocando a los dioses naturales. Estas figuras que encontramos, por ejemplo, tienen figuras circulares, astrales, representando cuerpos geométricos, radiales. También encontramos figuras antropomórficas, otras figuras que son redondas, como simulando la presencia de una gota de agua que golpea. Los historiadores incluso no se ponen de acuerdo sobre el significado verdadero de estas representaciones, y hay diferentes teorías. Una de las últimas, por ejemplo, dice que se trata de rogativas a las divinidades, implorando por la lluvia, ¿no? Parece ser que coincidió con un periodo climático de fuerte sequía, una transformación climática en la zona que era mucho más húmeda y boscosa a como la encontramos en la actualidad. Entonces sus habitantes imploraban continuamente a los dioses por el regreso de las lluvias. Pero es una teoría más, como muchas otras. Porque yo creo que la propia naturaleza tenía una fuerza y ellos la supieron aprovechar y de alguna forma plasmar en algo o representar algo. No conocemos aún tanto el significado de tanto grupo y estas representaciones, como pasa en Galicia. Son muy parecidos, muy similares. Ya dejamos lo que son los petroglifos, ahora nos toca subir de nuevo, pasamos por lo que es el recinto romero, llegamos por ejemplo al Pilar Viejo y al Pilar Nuevo. Son dos pilares que están situados en una cañada real, típico de una zona de transhumancia del siglo XVIII, además uno de los pilares abrevaderos más grandes, más largos que te vas a encontrar en la provincia de Huelva, pues tienen entre 30 y 40 metros de longitud. Lo cierto es que con esta sequía que hemos estado teniendo, tan fuerte, tan pertinaz, pues nos alegra encontrarlos con este agua tan cristalina. Dejamos los pilares y alcanzamos lo que es la Vía Verde, la antigua línea ferroviaria que venía del castillo del Buitrón hasta Zalamea. Por ahí ya vamos
haciendo lo que es el camino de regreso hasta regresar por diferentes casas rurales, por ejemplo como la Caldera Nueva, que era una antigua fábrica también de aguardiente restaurada, y ya llegamos de nuevo al punto de partida, lo que era la antigua estación ferroviaria de Río Tinto, la estación de pasajeros, restaurada como hotel y como restaurante. No hay mejor sitio que este lugar histórico precisamente para hacer la comida de convivencia. Yo suelo hacer muchas veces la ruta solo, pero en este caso he venido acompañado, ¿no? Porque no se trata solamente yo de conocer el patrimonio, sino una vez que lo conozco, que lo visito, me gusta compartirlo con los demás y sobre todo hacer esta maravillosa comida de convivencia en este recinto único. Nosotros nos despedimos ya y nos vemos en una próxima ruta. Hasta pronto.